Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia por la viruela del mono. En nuestro país se han reportado 109 casos de este virus. Luego de la declaratoria de emergencia sanitaria mundial por parte de la OMS, el Instituto Nacional de Salud anunció que se aumentará la vigilancia y emitió recomendaciones al personal de salud. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Guerrilleros de las disidencias FARC se escudaron en un colegio con niños en Granadas, Tolima, para atacar a la fuerza pública. Ante la presión de las autoridades en operativos ofensivos contra las disidencias FARC del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, disidentes se escondieron en una escuela rural donde recibían clases decenas de menores. En medio de los combates en frontera entre los departamentos de Tolima y Huila, fue abatido un disidente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la erradicación del proyecto de reforma tributaria nuevo será a mediados de septiembre. Con esta iniciativa se busca financiar el faltante presupuestal de 12 billones de pesos para el 2025. Con los mayores recursos se espera aumentar la inversión en programas sociales. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial por la viruela del mono que se expande rápidamente en África. El organismo envía una alerta a los países de América y les pide estar preparados ante una posible llegada del virus. La ONU asegura que las elecciones en Venezuela no fueron ni íntegras ni transparentes y señala al Consejo Electoral como responsable. Gobierno venezolano admite que espió a enviados especiales de la ONU en un comunicado en el que los califica de vendidos. Opositor detenido por las fuerzas del gobierno Maduro es hospitalizado de urgencia. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria global por un brote de Mpox, más conocido como la viruela del mono, que es de rápida propagación en África. La Organización Mundial de la Salud decretó emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto por el brote de Mpox, anteriormente conocido como viruela del mono en África, surgido en República Democrática del Congo y causado por la nueva cepa más grande y letal. Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of Mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. Mpox es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica que se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, en la palma de las manos y en las plantas de los pies. La Mpox se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de los animales infectados. Hasta el momento, el número de casos en lo que va del año ha superado el total de los casos del año pasado, con más de 15.000 diagnósticos y 524 muertes. El grupo terrorista Hamas anunció que no enviará una delegación para los nuevos diálogos con los que se contempla llegar a un acuerdo para el cese del fuego en Gaza con Israel. Las negociaciones se retomarán mañana. Hamas, quien lleva más de 10 meses de guerra en Gaza con Israel y de quien depende de que se llegue a un nuevo acuerdo de tregua para el enclave, anunció que no enviará delegación a una nueva ronda de negociaciones para un cese al fuego, que fue convocada por los mediadores para mañana, con la que buscan liberar a los rehenes. El grupo terrorista manifestó que esta decisión de la resistencia es unificada y no entablarán negociaciones que permitan al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ganar tiempo gratis
y recalcó que no hay otra opción que luchar frente a la intransigencia sionista. Israel, por su parte, aceptó y enviará su delegación. Entre tanto, el número de muertos palestinos por los actuales ataques israelíes en la Franja de Gaza continúan aumentando. Durante las últimas 24 horas, el ejército mató a 36 personas e hirió a otras 54, lo que eleva el total de los muertos a 39.965 desde que estalló el conflicto palestino-israelí en octubre del año pasado. A esto se suma el cierre temporal del corredor humanitario de Rafah en el sur de la Franja, ordenado por Israel, alegando que se trata de una zona de combate activo, puesto que jamás habría atacado esa zona. Naciones Unidas concluyó que las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas de integridad y transparencia. Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro admitió que espió ilegalmente a los expertos de la ONU durante su estadía en el país. El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas publicó un informe preliminar en el que afirmó que las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio no garantizaron los principios esenciales de transparencia e integridad fundamentales para unos comicios creíbles y que la falta de los resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas. Las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. Asimismo, los expertos de Naciones Unidas afirmaron que la manera en que se compartieron los resultados del proceso electoral no fue confiable para la ciudadanía. El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral entre una gran parte del electorado venezolano. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe preliminar de la ONU y confirmó que las autoridades venezolanas realizaron espionaje ilegal durante su proceso al confesar que vigilaban las conversaciones de los observadores con funcionarios de los Estados Unidos. Sin embargo, el país norteamericano cuestionó nuevamente la entidad electoral del vecino país y aseguró que el oficialismo chavista está demostrándole al mundo que perdió los comicios. It is abundantly clear to the majority of the Venezuelan people, the United States, and a growing number of countries that the CNE has not provided full, detailed, tallied votes because they would show that Armando González Urrutia won the vote. El exdiputado y opositor de Venezuela, Williams Dávila, quien fue arrestado por el régimen de Nicolás Maduro hace una semana, se encuentra hospitalizado y grave de salud. Williams Dávila, exdiputado y opositor, fue arrestado la semana pasada por el régimen de Nicolás Maduro tras una manifestación en Caracas en la que pedía la libertad de los presos políticos, luego de que unas 2.400 personas fueran detenidas por las protestas contra la reelección de Maduro. Su hijo, por medio de su cuenta X, denunció la gravedad de salud de su padre. Como hijo, estoy consternado y profundamente preocupado. Las peores previsiones se están cumpliendo. Mi padre, Williams Dávila, de 73 años, quien fue secuestrado el pasado jueves por defender los valores democráticos, ha ingresado anoche en un hospital en estado grave. Esto solo confirma lo que veníamos advirtiendo sobre la importancia de sus cuidados. El hijo de Dávila también denunció que el motivo por el cual se encuentra hospitalizado es porque nunca lo dejaron ver ni le permitieron entregar los medicamentos que debía tomar, puesto que recientemente había sido operado del corazón. El gobierno de los Estados Unidos defendió el rol de la Organización de Estados Americanos, que declaró a Nicolás Maduro como presidente electo. La Organización de los Estados Americanos, ante la crisis postelectoral que enfrenta a Venezuela, ha buscado la manera de mediar para solucionarla, por lo que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendió que la OEA debe servir como vehículo para resolver la crisis de Venezuela, donde el chavismo proclamó la reelección de Nicolás Maduro sin presentar las actas electorales. Es nuestra esperanza y nuestro objetivo utilizar la Organización de Estados Americanos como un vehículo para ello. Esta declaración llega luego de la llamada entre el secretario de Estado Anthony Blinken y el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, y de que el gobierno de Colombia justificara su abstención porque la OEA no es el escenario correspondiente para abordar la situación en Venezuela, dado que el país caribeño lleva años fuera del organismo.
El mandatario estadounidense Joe Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, en la cual discutieron los esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos derivados de la migración irregular a través de la selva del Darién. Alrededor de 11 minutos en un diálogo telefónico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, discutieron los esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos derivados de la migración irregular a través de la selva del Darién, incluida la regulación de las poblaciones migrantes y el aumento de los esfuerzos humanitarios. Biden se comprometió a iniciar durante este mes la implementación del acuerdo mediante el cual se iniciarán los vuelos de repatriación de los migrantes que llegan a Panamá por la selva del Darién, cuya financiación, según el memorándum de entendimiento firmado entre ambos países, correrá por cuenta de Estados Unidos. El mandatario estadounidense también reconoció el liderazgo de Mulino en la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela y el papel en el marco del diálogo en la Organización de los Estados Americanos y en las Naciones Unidas. En julio, la inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo en 3 años, en más de 3 años. La cifra interanual se ubicó en 2,9%. El aumento de precios se ralentizó más de lo esperado en julio y por primera vez en más de 3 años, el índice de precios de consumo cayó por debajo del 3%. Según el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios al consumidor aumentaron un 2,9% en los últimos 12 meses finalizados en julio, desacelerándose respecto al aumento anual del 3% de junio. Esto allana el camino para que la Reserva Federal recorte las tasas el mes que viene, después de un año de lucha contra la inflación que las ha disparado a máximos de 23 años. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que sus políticas para reducir los costos están siendo efectivas. Yes. I told you we're going to have a soft landing. We're going to have a soft landing. My policies are working. Start right in that way, okay? La economía estadounidense está demostrando signos de tensión y ahora que la inflación parece estar bajo control, la Reserva Federal puede reducir los costos de endeudamiento para intentar que el crecimiento del empleo vuelva a estar en auge. La tormenta Ernesto se convirtió en huracán categoría 1 al norte de Puerto Rico, donde miles de personas se encuentran sin electricidad. La tormenta tropical Ernesto se convirtió en huracán, arrojando torrenciales aguaceros sobre Puerto Rico, dejando al menos 1.000 personas sin electricidad, por lo que las escuelas y agencias gubernamentales fueron cerradas, al igual que en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde se reportaron fuertes inundaciones en varias áreas, lo que obligó a los funcionarios a cerrar carreteras. También se cancelaron casi 100 vuelos hacia y desde Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes reportó que el huracán sostiene vientos de 120 kilómetros por hora y se prevé que se aleje del Caribe hacia las aguas del Atlántico, donde se espera que se haga aún más fuerte en mar abierto, donde podría alcanzar la categoría 3 antes de pasar por Bermudas este fin de semana. En Belgorodot, región de Rusia, fue decretado el estado de emergencia ante el avance de las tropas de Ucrania. Entre tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que su ejército tomó 100 prisioneros de guerra en Kursk. La región rusa de Belgorod declaró el estado de emergencia en todo su territorio que colinda con la región de Kursk, donde las tropas ucranianas llevan a cabo una ofensiva desde el pasado 6 de agosto y reivindicaron la toma de 74 localidades. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que sus tropas estaban adentrándose en Rusia. Дякую за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя, ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Moscú, por su parte, anunció el envío de refuerzos para hacer frente a la ofensiva en suelo ruso.
La Fiscalía Argentina imputó cargos al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. La entidad judicial investiga al exmandatario por el presunto delito de lesiones leves y graves y amenazas coactivas contra su exesposa Fabiola Yáñez. El fiscal Ramiro González también citó a figuras del entorno personal del ex jefe de Estado y que de alguna u otra manera conocían los presuntos abusos a los que era sometida Yáñez dentro de la relación. Médicos de Reino Unido realizaron la primera cirugía renal robótica en un menor de edad. Este puede parecer un quirófano normal, pero el cirujano que dirige este procedimiento no está cerca de la mesa y ni siquiera al lado del paciente. En lugar de ello, unos brazos robóticos introducen una sonda en el interior y realizan una delicada operación para desbloquear una obstrucción del flujo de orina del riñón y del uréter del paciente. Es una vista inusual, ya que los brazos robóticos hacen la mayor parte del trabajo y el cirujano principal únicamente utiliza controles joystick para controlar esos brazos. Estos elementos robóticos utilizados en el procedimiento tienen un rango de movimiento de 720 grados, lo que permite que los instrumentos quirúrgicos sean lo suficientemente pequeños para realizar operaciones complejas en los seres humanos. Pregunta Yamid. Buenas noches. Lo que más preocupa hoy a la ciudadanía en varias de las capitales y en general en el país, ciudades como Barranquilla, como Bogotá, como Cali, como Medellín, es la inseguridad. Delitos como el hurto callejero, el hurto a comercios, el hurto a vehículos, están afectando seriamente la seguridad en varias ciudades. Estaba leyendo las funciones del director general de seguridad de la policía, el general Ramírez, quien es nuestro invitado esta noche, y veía que son homicidio en Colombia, estrategias para la reducción de delitos, incautación de estupefacientes, feminicidios, hurto de carros, hurto de motos, violencia intrafamiliar, violencia en Cauca, extorsión, secuestro, situación en Chocó, líderes sociales asesinados. ¿Y saben ustedes cuál es el mayor delito que se conoce en Colombia, que se comete en Colombia? ¿Cuál es, general? La violencia intrafamiliar, Yamid. Buenas noches. ¿Qué tal es? De todos estos delitos que les he leído, la peor es la violencia intrafamiliar, la más frecuente. Es absolutamente increíble eso. ¿Cómo es la historia, general? Y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Yamid, a usted muchas gracias por la invitación. Le extiendo un saludo de parte de nuestro director general y de los 178.000 policías que conforman nuestra institución. Efectivamente, para nosotros es muy importante que la gente piense en seguridad, porque eso, digamos, también los hace de cierta forma corresponsables a nuestras autoridades y, por supuesto, a la comunidad. Hoy el nuevo modelo del servicio de policía invita precisamente a que la gente, digamos, asuma un papel mucho más protagónico, que participe de las decisiones de seguridad que toman muchas veces sus comandantes. Nosotros hacemos diariamente un análisis criminológico y un análisis estadístico de lo que sucede en el país. Y efectivamente, como lo mencionó usted, el delito de la violencia intrafamiliar es el que ocupa el top número 1 en aumento en este momento en Colombia. Más de 95.000 denuncias realizadas por casos de violencia intrafamiliar. Es un 45% más con relación al año anterior. Efectivamente estamos trabajando con la Fiscalía en un tema de revisión de cifras del año 2023, pero preocupa muchísimo el aumento de las denuncias que ponen especialmente las mujeres por violencia basada en género en las diferentes comisarías de familia, en los juzgados o en la Fiscalía General de la Nación. Por eso la Policía Nacional también ha trazado una hoja de ruta frente a este delito y es el fortalecimiento de la patrulla púrpura.
Seguramente usted lo habrá escuchado. La semana anterior en la Torre Colpatria, aquí en Bogotá, se hizo la presentación de la Patrulla Púrpura, que ya se había lanzado hace un par de meses y que en resumen es una patrulla especial de policía. En este momento tenemos 155 a nivel país. En todas las ciudades capitales en el país se encuentra una Patrulla Púrpura que está conformada tanto por hombres o mujeres que tienen una capacitación especial para atender todos los problemas y delitos de violencia basada en género. Allí obviamente ellos van a articular no solamente con la víctima, sino con la Fiscalía, con Medicina Legal y con las demás autoridades una atención oportuna, no solamente en materia de atención inmediata en salud, sino también investigativa. Por eso hay una articulación de esta Patrulla Púrpura con la Dirección de Investigación Criminal, la DIJÍN nuestra, para adelantar procesos investigativos que nos permitan capturar a aquellas personas, o aquellos especialmente hombres, que cometen casos de violencia intrafamiliar en el país. Pero a ver, general, de todos los delitos que yo leí ahora, que usted controla o tiene a su cargo evitar, ¿por qué la violencia intrafamiliar es el primero? ¿Por qué? Bueno, hay estudios que incluso demuestran que la violencia intrafamiliar empezó a incrementarse desafortunadamente en tiempos de pandemia. Y resulta absolutamente paradójico que entre más encerrados estuvimos en nuestras casas, que estuvimos en familia, se dispararan esos casos de violencia intrafamiliar. Creo que aquí, digamos, el gran problema es la resolución de conflictos. Y eso, digamos, también se demuestra no solamente en los casos de violencia intrafamiliar, Yamit, sino también en las lesiones personales. No sabemos solucionar los conflictos en casa, no sabemos solucionar los conflictos en calle, y eso se genera en casos de intolerancia, casos de riñas, casos de lesiones personales y también incluso casos de homicidio. Aunque, digamos, en casos de homicidio podemos mencionar que se han reducido en Colombia, tanto en atracos, en sicariatos, como en los casos de riña e intolerancia. Entonces, creo que la invitación para los colombianos y la comunidad en general es a que efectivamente traemos mucho las relaciones interpersonales, la tolerancia, el respeto por la opinión de los demás y, por supuesto, digamos, lograr generar una mediación de conflictos para que evitemos todo este tipo de situaciones tan dolorosas para el país. Siempre es agresión del esposo a la señora, a la esposa. Bueno, podríamos decir que en un más de 90% casi siempre hay violencia intrafamiliar de hombre hacia mujer y efectivamente pues hay algunos casos de mujeres hacia hombres que también vale la pena resaltar que han aumentado esas denuncias con el paso de los años. Hace algunos años para un hombre era de pronto motivo de burla o le daba pena mencionar que era, digamos, víctima de violencia intrafamiliar en su casa. Pero hoy en día también ya, digamos, se están presentando denuncias de este tipo. Y en general, según la investigación de ustedes, ¿qué origina eso? Lo origina precisamente la falta de principios y valores que se están presentando en casa. Las malas decisiones familiares que se toman se traducen precisamente en casos de intolerancia que no son resueltos en familia y que se generan conflictos que terminan resueltos con casos de violencia. No, de acuerdo, pero ¿por qué la violencia? ¿Por qué? ¿Con la esposa o la compañera? Bueno, digamos, ese tendría que ser un estudio sociológico frente a estos hechos, pero, digamos, nosotros no podemos en este momento determinar cuál es la causa al interior de cada uno de los hogares. Lo que hemos evidenciado es que efectivamente hay malas relaciones que no se traducen en diálogo, que no se genera mediación de conflictos y que eso se traduce en un caso de violencia que no debería estarse presentando en el país. ¿Usted tiene cifras sobre eso? Sí, en este momento tenemos casi 95.000 casos presentados este año versus una cifra de denuncias del año anterior de 65.000 en todo el país. 95.000 sobre 50 millones. Ah, bueno, es que 50 millones somos todos. Claro. ¿Y ustedes qué investigación han hecho sobre el tema? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación, con las diferentes comisarías de familia, con las alcaldías municipales y las gobernaciones, porque aquí también hay que vincular precisamente a las autoridades, tanto locales como regionales, para que realicen campañas de prevención de violencia intrafamiliar, que se traduzcan o que sean iniciadas desde el colegio, por supuesto, en las universidades y también en diferentes ámbitos de la comunidad. ¿Usted cuánto hace que está en la policía? Yo llevo 32 años en la institución. ¿Y como director de...? Como jefe nacional del servicio de policía, que ahora se llama este cargo, llevo 8 meses al frente. Apenas está comenzando. Sí, señor. ¿Y su mayor experiencia en estos meses?
En estos meses, digamos, nosotros desde la Jefatura Nacional del Servicio de Policía articulamos todos los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana y seguridad ciudadana rural, tanto urbana como rural. Articulamos las direcciones operativas, la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección Antinarcótico, la Dirección de Carabineros, la Dirección de Inteligencia, en aras de garantizar la seguridad ciudadana de los colombianos. Pues, digamos, el reto principal para nosotros es disminuir los indicadores delictivos y, por supuesto, también mejorar la percepción de seguridad, Yamil. En seguridad ciudadana, las mujeres, que son fundamentalmente las víctimas de la agresión familiar, sí presentan denuncia. Claro, digamos, lo que se está buscando con las patrullas púrpura, Yamid, es que la mujer sienta mucho más confianza de generar las respectivas denuncias. Aquí en casos de violencia intrafamiliar frente a otros delitos hay una gran oportunidad, es que se conoce al victimario. Y al conocer al victimario, pues se puede adelantar un proceso investigativo rápido con Fiscalía General de la Nación. El reto es, por supuesto, que el 100% de esos casos, digamos, de los victimarios sean condenados, que sean, digamos, responsables, y que los procesos investigativos que se están adelantando no nos lleven a que se cometan feminicidios. Una cifra de feminicidio que también está en reducción en este momento en el país, pero que quisiéramos realmente que existieran 0 casos de feminicidio en Colombia, por supuesto. Pero supongo, general, que la mujer, la esposa, la compañera, se abstiene de denunciar en muchos casos por temor a represalias. Pero para eso, Yamid, es precisamente el acompañamiento, no solamente de la Patrulla Púrpura, sino de todas las revistas que se hacen por parte de la Policía Nacional a las mujeres que tienen medidas de protección. Nosotros estamos revisando con la estrategia precisamente hay alrededor de unas 190.000 medidas de protección, tanto para mujeres como hombres en casos de violencia intrafamiliar. ¿Y qué hemos evidenciado? Que hay que realizar también una depuración de esas cifras, porque en muchos casos puede que ese caso de violencia intrafamiliar se haya solucionado a través de una terapia de pareja, a través de un acompañamiento psicosocial, y muchas veces hemos encontrado en esas revistas que la mujer que fue víctima de violencia intrafamiliar ya está conviviendo nuevamente con su pareja. En muchos casos se trasladaron de ciudad o se fueron del país o sucedieron algún otro tipo de situaciones que ya ameritan que se descarguen ese tipo de medidas de protección. Pero lo que hacen nuestras unidades de policía es que una vez reciben de la Comisaría de Familia o otra entidad o autoridad correspondiente la respectiva medida de protección, se le empieza a realizar un acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Revistas en sus casas, la llamada, el acompañamiento de manera, digamos, periódica, porque pues hay, digamos, un sinnúmero de mujeres que acompañar, y eso les da ya la tranquilidad de tener un padrino, una madrina a quien puede informarles si en este momento o si en algún momento tiene algún tipo de riesgo o el que corra su vida frente a un tema de violencia intrafamiliar. Y en los casos en que hay denuncias de la mujer o compañera o esposa, se presentan represalias por la denuncia. Claro, digamos, existe o persiste el temor muchas veces de las mujeres de denunciar a su pareja cuando ha sido víctima de un caso de violencia intrafamiliar. Y por eso se toman, digamos, las medidas urgentes por parte de los entes territoriales para que se reubique a esta mujer, para que se le genere una medida de protección y que pueda haber un proceso expedito investigativo que permita capturas y podamos proteger a esa mujer de que se genere un feminicidio. ¿En qué consiste el plan Púrpura que ustedes han lanzado? Gracias. Bueno, Yamil, la Patrulla Púrpura hace parte de una estrategia que se llama para nosotros de atención a mujer, familia y género. Esa estrategia tiene 3 componentes principales: la prevención, la atención y la investigación criminal. Y dentro del tema de prevención y atención, precisamente tenemos las patrullas púrpura. Son unas patrullas de policía que incluso tienen unos visos color morado. Ya, digamos, hay publicidad en diferentes partes del país para que la gente evidencie cuando es una patrulla púrpura. Son 450 hombres y mujeres que están capacitados en todo el país para atender precisamente casos de violencia basada en género. Más o menos 155 patrullas a nivel país, que no solamente hacen atención, sino que también realizan campañas de prevención. Como lo mencioné anteriormente, es fundamental que haya unas campañas de sensibilización hacia los hombres frente a los tipos de maltrato, a la forma de reaccionar, y también, por supuesto, para que las mujeres evidencien cuando se están presentando casos leves en donde hay maltrato psicológico, maltrato físico, y que inmediatamente haya esos, digamos, niveles que parecen leves de atención de violencia basada en género, que inmediatamente generen las respectivas denuncias para que las autoridades puedan atenderlas de manera oportuna. ¿Y si han respondido
las víctimas? Sí, claro, digamos, es importante mencionar que en los últimos años ha aumentado las denuncias, que eso también, digamos, tiene una lectura de decir que las personas o las mujeres confían en las autoridades y que se están realizando las capturas por estos delitos. ¿Y cómo estamos en homicidios en el país en general? Bueno, el homicidio es el indicador más importante porque, digamos, el índice y la tasa de homicidios que tenga un país afecta la inversión, afecta el turismo, afecta al ciudadano. El ciudadano quiere sentirse tranquilo en su ciudad. Hoy tenemos un indicador de reducción de 4.4%, que son 360 vidas salvadas con relación al año anterior. Hemos disminuido los casos de homicidio en sicariato, hemos disminuido, que es importante, los casos de homicidio en atraco, porque también el ciudadano quiere salir de su casa tranquilo y no pensar que va a ser objeto de un hurto y que potencialmente podría generarse un caso de homicidio. Y también han disminuido también los homicidios en casos de intolerancia social o de riñas. Por supuesto, hay que mencionar que hay ciudades en donde persiste, digamos, el número de homicidios, por ejemplo, como Barranquilla, que tenemos un aumento, en un departamento como Antioquia, en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pero hay unas estrategias de seguridad implementadas no solamente con la Policía Nacional, sino con sus autoridades, con sus alcaldes, que están generando, digamos, ya sus primeros resultados en materia de desarticular estructuras dedicadas al crimen organizado, que son las causantes, tanto por ejemplo en las 3 ciudades de la costa que mencioné, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, de las causas de homicidios que se presentan. Son ajustes de cuentas entre grupos de delincuencia común organizado que buscan tener un control territorial por el expendio de estupefacientes o especialmente con el narcotráfico. Ahora, general, hay muchas denuncias sobre extorsión. ¿Cómo está eso? Sí, la extorsión junto con las lesiones personales y la violencia intrafamiliar son los 3 delitos que permanecen en aumento en el país. Los demás delitos, especialmente los de alto impacto, el hurto a personas, comercio, residencias, el abigeato, todos tienen una reducción importante en el año 2024. Pero la extorsión es un delito, digamos, que tiene un subregistro. Entendemos como Policía Nacional que muchos ciudadanos no se atreven a denunciar por el temor a represalias por parte de esos grupos de delincuencia común que son los que generan, digamos, estos casos. Hoy tenemos un aumento de 14% en el país, pero hay que mencionar, y quiero darles cifras, digamos, que generen confianza al ciudadano frente a las denuncias. Tenemos más de 1.700 personas capturadas por el delito de extorsión. Y algo también que es muy importante, el 85% de esas personas capturadas quedan con medida intramural. Porque muchas veces los ciudadanos tenían 2 temores. No, yo no quiero denunciar porque la justicia no va a actuar. Aquí estamos demostrando que si hay denuncias, hay capturas. Y el segundo temor de los ciudadanos era que lo iban a soltar y que iba a quedar libre y que iba a pasar por su casa a amenazarlo nuevamente. Pero el 85% en un trabajo con la Fiscalía General de la Nación tiene una medida intramural, lo que debe realmente darle confianza al ciudadano. Invitamos a los ciudadanos a que llamen siempre a la línea 165 de la policía, yo no pago, yo denuncio. Y aquí también una cifra importante, Yamit. Hemos evitado que grupos de delincuencia común, que son los que más generan casos de extorsión, reciban alrededor de 103.000 millones de pesos, digamos, en cuantías. Es decir, cuando la Policía Nacional atiende el caso, asesora al ciudadano, evita que pague, le hemos quitado 103.000 millones de pesos a estos grupos de delincuencia común con los que podrían seguir generando acciones delictivas en el país. Así que, digamos, a pesar de que es un delito que tiene un subregistro, se ha aumentado gracias a las denuncias ciudadanas y invitamos a los colombianos a que sigan denunciando a estas personas que generan casos de extorsión. ¿Y qué pasa, general, con los líderes sociales que siguen siendo víctimas de asesinato? Yamit, precisamente nosotros tenemos una estrategia de protección a poblaciones vulnerables y hay que mencionar que frente a temas de líderes sociales y defensores de derechos humanos, nosotros también tenemos el cuerpo élite policial. Ese cuerpo élite policial depende de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, tiene alrededor de 280 funcionarios que están encargados de esclarecer y adelantar casos de investigaciones de amenazas o de homicidios contra defensores de derechos humanos o incluso firmantes de paz. Este año hemos tenido reducción en homicidios a defensores de derechos humanos y en afectaciones a personas firmantes del proceso de paz o en proceso de reintegración con la FARC, como reincorporación de la FARC, como se mencionó, digamos, en el acuerdo de paz firmado en el año 2016. Aquí es importante mencionar que efectivamente el cuerpo élite ha adelantado capturas, tanto de
delincuentes de los grupos armados organizados, que ha generado casi siempre el 52% de los hechos de afectación a firmantes de paz y a defensores de derechos humanos. Pero también tenemos en este momento una proyección de un plan cazador, una operación Plan Cazador, que es para identificar y poder realizar la captura en el año 2024 de agresores y de personas que han sido victimarios de defensores de derechos humanos. Hay un trabajo articulado en una operación que también se llama Temis, con el Ministerio de Defensa Nacional, con las fuerzas militares, que busca efectivamente realizar las capturas de estos agresores. Y también quiero mencionar que hay un trabajo no solamente a nivel nacional, hay un trabajo de cooperación internacional. Con Interpol hemos capturado agresores y hemos capturado victimarios de homicidas, de defensores de derechos humanos y de líderes comunitarios, y hemos extraditado, hemos realizado extradiciones especialmente desde Chile a Colombia para garantizar que haya transparencia. Extraditados, efectivamente, desde Chile extraditamos a un victimario que había causado el homicidio de un líder social en el departamento del Cauca. Y en materia general de hurto de carros y de motos, ¿cómo estamos? Bueno, el hurto de automotores y el hurto de motocicletas están en reducción con relación al año anterior. Nosotros tenemos una cifra de reducción de hurto de carros en 4% y hurto de motocicletas el 1%. El hurto de vehículos durante el comienzo del año tuvo, digamos, una gran incidencia en materia mediática en Bogotá. Usted recordará el tema del hurto de las camionetas que le robaron a la Unidad Nacional de Protección, que todas fueron recuperadas por la Policía Metropolitana de Bogotá. Pero efectivamente el hurto de camionetas, digamos, tiene una tendencia, porque esas camionetas son llevadas a zonas, digamos, del país en donde delinquen algunos grupos armados organizados. Pero hay una recuperación de 15.000 vehículos este año por parte de la Policía Nacional. Así que, digamos, los ciudadanos pueden tener la tranquilidad de que también, digamos, hay una reacción oportuna de la Policía Nacional con una llamada a la línea 123. Por supuesto, solicitamos que también siempre se tomen algunas medidas de protección frente a los carros. Gran parte, digamos, de la caracterización de este delito de hurto de automotores es mediante la modalidad de alado. Es decir, el ciudadano deja su vehículo en la calle y cuando llega a buscar el vehículo 1 hora, 2 horas, 3 horas después, no lo encuentra. Se requiere, por supuesto, ojalá que existan sistemas de localización, la instalación de GPS, la instalación, por supuesto, de alarmas que nos ayuda, digamos, a evitar que se presenten esos factores de oportunidad. General, ¿por qué la ciudadanía tiene la impresión de que vive en un país totalmente inseguro? Sí, aquí yo creo que hay que hacer dos cosas, Yami. Primero, establecer unas realidades frente al tema de denuncias y entendemos, digamos, el tema de percepciones. La percepción de seguridad se afecta muchísimo generalmente con los temas mediáticos. Una noticia negativa impacta realmente 7 veces una noticia positiva. Aquí hay que lanzar, desde Policía Nacional lo hemos hecho, una estrategia comunicacional mucho más efectiva y agresiva por parte de los comandos de departamento alineados con las autoridades para que se muestre en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los estados, en los noticieros, en los medios de comunicación tanto escritos como radiales, los resultados que hacen sus autoridades. Los operativos que realiza la Policía Nacional durante el día, digamos, son muchísimos y desafortunadamente no alcanzan a llegar, digamos, a la percepción del ciudadano para que él diga, oiga, se han presentado casos, pero hay una reacción oportuna de la policía, hay una respuesta a las autoridades. Por eso la invitación, digamos, siempre es a que la gente también comparta noticias positivas de los resultados que hace la Policía Nacional o las diferentes autoridades, las fuerzas militares, porque a la hora, digamos, en el momento en que nosotros somos efectivos en materia comunicacional y mostramos al colombiano lo que estamos haciendo, la gente va a ganar confianza. El mensaje nuestro siempre es de optimismo. Hay unos indicadores delictivos que son positivos porque nos muestran una reducción en los delitos, pero entendemos que el ciudadano se siente inseguro y eso, digamos, hay que revertirlo con, digamos, el trabajo que están mostrando las autoridades. ¿Qué va a hacer la Policía General con el Departamento del Cauca, víctima de tanta violencia? Sí, Departamento del Cauca, nuestro director general ya desde inicios del año, incluso podríamos mencionar que el año anterior logramos enviar un componente para reforzar el Departamento del Cauca. Pero este año lanzamos la Operación Cauca.
Y en esa operación Cauca, digamos, nos alineamos también a unas intenciones y unas decisiones del Ministerio de Defensa Nacional. Ahí se está realizando una articulación con las fuerzas militares y especialmente también con el componente de policía para garantizar mayor seguridad en esa zona. Nosotros tenemos allá 3 operaciones: Operación Cauca, Operación Atalanta y Operación Atlas. Esto lo que busca es efectivamente reforzar los dispositivos de policía. Hemos enviado más de 700 hombres a estas 3 operaciones para que en articulación con las fuerzas militares podamos desarticular primero estructuras, especialmente de grupos armados organizados que delinquen en esa zona del país. Lo segundo, aumentar la incautación de estupefacientes, aumentar la interdicción. Estamos destruyendo laboratorios, estamos atacando también el cultivo de la hoja de coca a través de la erradicación y haciendo incautaciones, digamos, en los diferentes ejes viales, una mayor presencia en esos ejes viales para lograr mayor incautación de estupefacientes y, por supuesto, también capturar objetivos de alto valor. Van 27 cabecillas de estas organizaciones, de estos grupos armados organizados en este año 2024 en esa zona del departamento del Cauca, gracias precisamente a esa operación. ¿Y qué hace general con el hurto de carros, de motos, el hurto callejero, el asalto? Bueno, aquí lo importante es información ciudadana. Si los ciudadanos nos protegemos, llamamos a la línea 123 de emergencias, podemos tener una reacción oportuna a las patrullas de vigilancia. Lo mencioné anteriormente, también es importante que la gente tome medidas de autoprotección. Tercero, seguir trabajando a través del nuevo modelo del servicio policía. Nosotros, a través de la implementación de ese nuevo modelo del servicio policía Yamit, hemos logrado la reducción de todos los delitos. ¿En qué consistió ese nuevo modelo del servicio policía? Rápidamente, un ejercicio de transformación policial, en donde evidenciamos que llevamos más de 15 años con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y sentíamos que había un desgaste. Nuestro director general impulsó varios conversatorios para hablar de policía con diferentes expertos en seguridad, con alcaldes recién electos el año anterior, con otro tipo de agremiaciones, para poder generar un nuevo modelo del servicio de policía que se lanzó este año y que tiene 3 características importantes: focalizado, flexible y diferencial. Focalizado porque a través de un análisis criminal detallamos microterritorios en Colombia en donde hay mayor concentración delictiva. Es decir, podemos determinar en un barrio cuál es la cuadra de más afectación delictiva y podemos enfocar nuestros esfuerzos. Flexible porque permite que el comandante tenga mayor autonomía para el movimiento de sus patrullas de vigilancia, entendiendo, por supuesto, la estadística de criminalidad. Hay ciudades y hay zonas del país, o hay días incluso en Colombia, en donde uno observa una tendencia a la disminución de delitos, martes, miércoles, jueves. Pero efectivamente hay ciudades en donde usted determina que la incidencia es mayor entre las 6 de la tarde y 8 de la noche, otras que son entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, y de esa forma el comandante, con ese análisis criminal o ese análisis delictivo, puede tomar unas decisiones de flexibilizar el servicio de policía. Y también hay que hablar de un servicio diferencial, porque entendimos que Colombia es un país con mucha biodiversidad y que es un país que tiene territorios completamente diferentes, y no queremos tener el servicio de policía en Boyacá similar al servicio de policía en Leticia en el Amazonas o al servicio de policía en La Guajira. Por eso esas 3 características, con la policía comunitaria que se está relanzando, con el Comité Local de Convivencia y Seguridad con el que participan los ciudadanos, eso nos ayuda a poder tener unos índices de reducción como los tenemos actualmente. General Ravira, muchas gracias por atender esta invitación, así es muy amable. A usted muchas gracias por la invitación. Y a usted, televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en CN. Procesos de paz en crisis, denuncia comisionado Oti Patiño. ELN miente sobre supuestos avances en negociación, afirma comisionado. ELN anuncia rechazo a llamada propuesta confidencial del gobierno para reanudar diálogos. Iglesia pide reactivar diálogos y cese al fuego. Aumenta en el país violencia intrafamiliar. Gobierno confirma que presentará nueva reforma tributaria. Pasaportes se harán en el exterior. Vigilancia en Colombia por alerta mundial sobre epidemia de viruela del mono. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, dijo que las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las FARC enfrentan una crisis. Denunció incumplimientos por parte de los grupos armados a los acuerdos pactados con el gobierno.
El comisionado de paz presentó ante el Congreso un alarmante panorama sobre las negociaciones de paz con los grupos armados. Sobre el ELN, dijo que los diálogos pasan por su peor crisis. La paz con el ELN vive su mayor crisis. Hoy están congeladas las mesas, hoy está congelado el mecanismo de monitoreo y verificación, mejor dicho, más que congelado, podremos decir que no opera. Aseguró que la guerrilla miente sobre el avance de las negociaciones. Plantean cosas que no son ciertas, con que el Estado no ha cumplido los acuerdos y que ellos sí han cumplido totalmente los acuerdos, lo cual es absolutamente falso. Ejemplo, la suspensión del secuestro que ya se ha pactado con ellos, de alguna manera la rompieron ellos mismos cuando dijeron: como el gobierno no nos va a pagar lo que nosotros tenemos para no secuestrar, entonces vamos a permitir que nuestro frente secuestre. Patiño reveló el avance de la negociación con las disidencias de Iván Márquez. Hoy la segunda Marquetalia está pidiendo algo que ya se planteaba superado, y es que si no hay la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez, no es posible que ellos, digamos, adelanten este proceso, que es una echada para atrás, digamos, y genera una crisis. El comisionado de paz acudió ante la Comisión Primera de la Cámara para explicar el avance de las negociaciones de paz con los diferentes grupos armados. El Comando Central del ELN rechazó la propuesta confidencial hecha por el gobierno para reanudar la mesa de conversaciones. Duro pronunciamiento del Comando Central, con el que prácticamente hunden aún más la mesa de conversaciones en una profunda crisis. La grave situación de crisis que padece la mesa y el proceso de paz entre el gobierno y el ELN en este momento no requiere de propuestas confidenciales, como lo han dicho Vera Grave e Iván Cepeda, integrantes de la delegación de diálogos del gobierno, sino franqueza y claridad al país, tal como ha manifestado públicamente el Comando Central del ELN. El ELN acusa nuevamente al gobierno de incumplir los acuerdos. Lo que el ELN necesita saber es si el gobierno va a cumplir lo que firmó, no que hablemos de otras cosas, pues todo cuanto se hable seguirá en el curso tradicional de los incumplimientos. El ELN dice que paró las acciones ofensivas contra la fuerza pública hasta el 23 de agosto a la espera de ser eliminados de la lista de grupos armados organizados, lo que no representa ningún ultimátum, según el grupo. A una propuesta pública del ELN, lo correcto es que el gobierno lo haga de igual manera, pues a estas alturas de la crisis no podemos andar con rodeos. Se requiere claridad y franqueza. Tampoco se nos puede ofrecer algo que ya está acordado y menos dilatar el cumplimiento de acuerdos, señala el comunicado del Comando Central. La Iglesia Católica, entre tanto, que participa como acompañante en la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, pidió a las partes reanudar el cese el fuego. Hay que retomar el cese al fuego, hacerlo más robusto, darle unas características cualitativamente más elevadas, también para buscar que en estos territorios como el Chocó y otros se puedan dar soluciones que estén muy enfocadas en las comunidades. Aquí lo importante es que nos enfoquemos en las comunidades, seamos capaces de garantizarles la sobrevivencia y podamos encontrar fórmulas para que de las comunidades se pueda aportar de manera muy proactiva en la construcción de regiones en paz, de regiones donde la paz es posible. Para la Iglesia Católica, volver a la mesa y retomar el cese del fuego es el camino para la paz necesaria. La situación del Chocó es una situación muy compleja, con unos componentes humanitarios muy preocupantes. Nos parece que hay que avanzar en la búsqueda de soluciones de largo plazo. El clamor de la sociedad para que termine este tipo de actividades y se restablezca de alguna manera la paz en el Chocó con condiciones de garantías para todos los pobladores. La Iglesia Católica llamó a las dos partes a mantener los principios de los acuerdos ya firmados. Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Tadoy, en el Chocó, municipio afectado por el paro armado que ejerce el ELN, pidió al gobierno y a esa organización ilegal armada restablecer el cese al fuego y salvar los diálogos de paz.
La zozobra que en la región es general conflicto interno armado provocó que el obispo de Izminatadó, en el departamento del Chocó, le solicitara al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, restablecer el cese al fuego que fue levantado hace unos días. Dice que las comunidades tienen miedo, inclusive por el paro armado que ordenó esa guerrilla. Que lleguen a un acuerdo. Entiendo que hay una discusión ahora de carácter técnico y jurídico, que se pueda superar esa dificultad de tal manera que nuestras comunidades sientan un alivio. Es urgente, es necesario. El llamado al gobierno y a la guerrilla del ELN se da en medio de la disputa y controversia que hay entre esa organización subversiva y el Ejecutivo Central por los diálogos de paz que son adelantados hace más de un año. En una escuela de zona rural de Planadas, Tolima, se refugiaron las disidencias de las FARC para enfrentar los operativos o para esquivar los operativos de las fuerzas militares. Un disidente resultó abatido. Guerrilleros pertenecientes al Estado Mayor Central de las disidencias FARC, al mando de alias Iván Mordisco, se habrían resguardado en una escuela con menores de edad adentro en la vereda Horizonte, en zona rural del departamento del Huila. Antes de esto se presentaron fuertes combates con el Ejército Nacional. En medio de estos fue abatido alias Brian, quien sería jefe de seguridad de la estructura residual Frente Ismael Ruiz. Ya hay un muerto en desarrollo de operaciones por parte de las tropas. Y lo que está haciendo la Quinta División es precisamente desarrollar operaciones en el límite entre los departamentos de Huila y Tolima. Como una violación a los derechos humanos, han tildado las autoridades que esta guerrilla se filtre en colegios para atacar a la fuerza pública. Las operaciones aéreas permitieron recuperar el control de orden público en esta región del país. Estamos desarrollando operaciones militares precisamente para proteger la población civil y evitar que estas estructuras que vienen buscando otros lugares diferentes al departamento del Cauca y están usando el Tolima como corredor de movilidad lleguen al Huila. Este sujeto es alias Libardo, cabecilla del Frente Ismael Ruiz y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Tiene injerencia donde hoy se llevaron los combates. En Ecuador fue capturado un cabecilla del bloque occidental de las disidencias FARC, alias Wilmer, cabecilla de la estructura Urias Rondón, quien tenía a cargo las rutas del narcotráfico en la frontera. Fue sorprendido en Tulcán junto a otros 6 colombianos. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que los grupos que adelanten diálogos con el gobierno deben cumplir los acuerdos que han hecho con el gobierno. Ante la petición de la segunda Marquetalia de levantar la orden de captura contra Iván Márquez, la ministra de Justicia manifestó. No, el mismo comisionado dijo también que mientras estén incumpliendo no puede suceder. Asimismo, el defensor del pueblo indicó que le preocupa que los diálogos no están llevando a nada. Esos mecanismos lo que muestra una vez más es que se debe de cambiar un poco lo que está pasando en las mesas de concertación, esas mesas de conversaciones que se tienen con el gobierno para poder avanzar de una manera mucho más eficaz. Los pronunciamientos fueron hechos en Villavicencio, donde los funcionarios asistieron al encuentro anual de lo contencioso administrativo sobre inteligencia artificial. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general José Luis Ramírez, reveló que la violencia intrafamiliar aumentó en 2024. En entrevista con nuestro director de CMI, Yamid Ahmad, el general Luis José Ramírez Inestrosa, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, reveló el preocupante panorama por la violencia intrafamiliar que ha crecido este año drásticamente. El delito de la violencia intrafamiliar es el que ocupa el top número 1 en aumento en este momento en Colombia. Más de 95.000 denuncias realizadas por casos de violencia intrafamiliar. Es un 45% más con relación al año anterior. Efectivamente estamos trabajando con la Fiscalía en un tema de revisión de cifras del año 2023. Sin embargo, otros delitos van a la baja. Y también han disminuido también los homicidios en casos de intolerancia social o de riñas. Por supuesto, hay que mencionar que hay ciudades en donde persiste, digamos, el número de homicidios, por ejemplo, como Barranquilla, que tenemos un aumento, un departamento como Antioquia, en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pero hay unas estrategias de seguridad implementadas no solamente con la Policía Nacional, sino con sus autoridades, con sus alcaldes. El general Ramírez también confirmó que la extorsión en Colombia aumentó 14%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que la presentación del nuevo proyecto de reforma tributaria será a mediados de septiembre.
De acuerdo con el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, se tiene un faltante de 12 billones de pesos, el cual se busca cubrir con una ley de financiamiento, iniciativa que se radicará a mediados del mes de septiembre. Nos queda por financiar 12 billones. Aquí va a llegar un proyecto de ley de financiamiento para terminar de cerrarlo. Estamos en una distribución de gastos en la cual el gasto más importante es de funcionamiento. El funcionario señaló que el gobierno garantizará la financiación a los programas sociales del próximo año. Va a tener 3 componentes. Un primer componente es identificar fuentes de recursos. Un segundo componente es establecer unos estímulos para la reactivación económica, entre los cuales está bajar la tasa nominal de la renta del impuesto de renta corporativo. Y un tercer componente es revisar qué podemos incorporar de regla fiscal. Por su parte, Planeación Nacional manifestó que los recursos serán fundamentales para mejorar los niveles de inversión. Esos 12 billones que vamos a proponer en la ley de financiamiento son el complemento de este proyecto de presupuesto que estamos radicando el día de hoy. La inversión será clave para mejorar los índices de crecimiento. La Cancillería anunció que en los próximos días dará a conocer el aliado internacional para la fabricación de pasaportes en el país. El canciller reconoció que la imprenta nacional no está lista para expedir pasaportes, por lo que buscan ayuda internacional. La imprenta todavía necesita procesos adicionales de fortalecimiento. No estaría lista para asumir el 3 de octubre. Aliado que será escogido de las propuestas presentadas por los gobiernos de Canadá, Alemania, Países Bajos y la alianza entre Francia y Portugal, quienes entregarán apoyo a la imprenta nacional. Vamos a firmar acuerdos con los gobiernos que están presentando propuestas. Estos van a iniciar el acompañamiento a Cancillería en el procesamiento, en algunas de las etapas de estos 9 procesos. Anuncio que se da a semanas de finalizar el contrato con Thomas Gregg. Se espera que desde el próximo 3 de octubre inicie esta nueva fase para la expedición de pasaportes y que una vez fortalecida la imprenta nacional se encargue completamente de este proceso en 2025. El Estado pidió perdón a un grupo de familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. De pie y enfrente del ministro de Defensa y el comandante del Ejército, varias madres, hijas y hermanas volvieron a llorar y recordaron cómo sus seres queridos fueron desaparecidos, asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. El día de la desaparición de mi padre, las últimas palabras que me dijo fue: mañana vengo para que vamos a comprar su vestido de 15 años y poder dentro de 8 días celebrar tus 15. Un hecho como ese realmente nos dejó muertos de por vida. Familiares revelaron que de 35 víctimas en Antioquia, entre 1998 y 2009, 17 no han recibido reparación económica. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, en nombre del Estado, pidió perdón. A las madres, hermanas, hijas, hijos, a las familias, pero también a la sociedad antioqueña. Vengo hoy, como ministro de Defensa, a pedir perdón en nombre del Estado colombiano. Las declaraciones se dieron en el Museo Casa de la Memoria, en Medellín. El Ejército lanzó una convocatoria para que jóvenes ingresen a prestar el servicio militar ante una necesidad de personal en la institución. En un tercer contingente, el Ejército Nacional busca incorporar para prestar servicio militar más de 1.300 personas hasta el 25 de agosto. Pueden acercar a cualquier unidad militar o a los distritos, 60 distritos militares que tenemos a lo largo y ancho del país, o simplemente se ingresan a la página de reclutamiento www.reclutamiento.mil.co. Estos son los beneficios para los jóvenes entre los 18 y los 23 años que quieran ingresar a la institución. Que se le cubren todas las necesidades básicas como alojamiento, alimentación, salud,
auxilios de transporte y recibe una bonificación que en este momento está al 50% de un salario básico. Aunque en su mayoría se incorporan hombres a prestar el servicio militar, el ejército busca que también mujeres ingresen a la institución. El gobierno le hizo un llamado al Congreso de la República para que tramite y apruebe una ley que reglamente el sometimiento de integrantes de grupos criminales a la justicia. Se ordenó igualmente. La jefe de la cartera de Justicia le hizo un llamado al Congreso para aprobar la ley que reglamenta el sometimiento de grupos criminales. La necesidad de volver a generar un marco que, recordemos, se cayó en la legislatura pasada. Pero la idea es que el Ministerio de Justicia, sentándose con ustedes, con las bancadas, como lo venimos haciendo, expliquemos la necesidad y las diferencias también de estos grupos que se están tratando de acercar a un marco de paz total. El ministro del Interior, por su parte, dijo que se debe acelerar la implementación del acuerdo de paz en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Hay que acelerar la implementación del acuerdo de paz, pero seguramente no será suficiente. Los ministros acudieron ante la Comisión Primera de la Cámara a un debate de control político en compañía del comisionado de paz. El ejército está en alerta y espera contrarrestar el incremento en el reclutamiento de menores que realizan los grupos armados ilegales en el Valle del Cauca. Así lo advirtió el general Juan Carlos Correa, subjefe de operaciones conjuntas de las fuerzas militares. En el debate adelantado en la Comisión Primera del Senado sobre la situación de orden público que afecta al Valle del Cauca, el ejército expresó su preocupación por el reclutamiento de menores en esa región del país. No menos preocupante es que están fortaleciendo también allá su reclutamiento forzado de menores, que también es un delito que están ejecutando en ese sector del país, que es crítico no solamente por la afectación social, sino por la repercusión de derechos humanos que generan esas actividades. El general Juan Carlos Correa reveló que cerca del 50% de las capturas de este año han sido menores de edad. Este año hemos restituido sus derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos a más de 600 menores de edad que han sido capturados en diferentes actividades y se entregan para que les restituyan sus derechos. El oficial de insignia también llamó la atención sobre lo que llamó instrumentalización por parte de grupos armados de la población civil para entorpecer la labor de la fuerza pública. Fue capturado el alcalde encargado de Maicao, Guajira, por vínculos con el narcotráfico. Kevin López es solicitado en extradición por una corte del Distrito Sur de la Florida. Se venía desempeñando como secretario de gobierno de esa población. Habría hecho parte de una red de narcotráfico relacionada con el envío de cocaína en embarcaciones que llegaban a la República Dominicana y luego a Estados Unidos. Aunque en Colombia no se reportan numerosos casos de la viruela del mono, el Instituto Nacional de Salud emitió recomendaciones y medidas para enfrentar el virus. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria mundial por la viruela del mono. Autoridades colombianas aseguran que en el país la circulación del virus es baja. Sin embargo, emitieron recomendaciones. Los trabajadores de la salud que puedan tener contacto con casos probables o confirmados en viajeros o manipular muestras clínicas pueden y deben reforzar y mantener las medidas de prevención rutinarias para la prevención de infecciones. Colombia está muy preparada y está tomando todas las medidas posibles para reforzar la vigilancia epidemiológica y por laboratorio. Son exactamente 109 casos identificados en el territorio nacional con viruela símica. El 99.1% se presenta en hombres. Y el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno tomará medidas para prevenir la expansión de la viruela del mono. A través de sus redes sociales, el presidente cuestionó los bloqueos al modelo de salud preventivo y aseguró que su gobierno estará listo para afrontar la viruela del mono. El Ministerio de Salud alistará todas las medidas pertinentes. Espero la unidad del Estado y de la sociedad para implementar las medidas que se tomen sin que se pierda un solo peso del dinero que se necesita si la situación se agrava. El presidente aseguró que una nueva pandemia es una amenaza latente, como lo es el cambio climático, y extendió un mensaje a los mandatarios locales. De los alcaldes y gobernadores, espero la colaboración en organizar los equipos de salud territorial y el arreglo conjunto de todos los puestos de salud del país.
El jefe de Estado agregó que la amenaza de una nueva pandemia evidencia cómo los bancos, al subir los intereses, actúan en contravía de la vida en el mundo. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral advirtió que la nueva reforma a la salud no ha concertado con las EPS. Conocemos el texto, Luisa, para saber si hay acuerdo total o parcial. Tenemos que conocer primero el texto. La nueva reforma a la salud se podría presentar en los próximos días en el Congreso de la República. Entre tanto, las EPS aseguran que desde mayo el gobierno nacional no se ha sentado con ellos para debatirla. Sobre los temas de transformación en gestoras, vamos a ser consistentes en lo que acordamos con el gobierno, y sobre los demás temas en donde tengamos inquietudes, así lo vamos a manifestar. También expresaron su preocupación por el informe de la Contraloría en el que se habla de usos irregulares de los recursos de la salud. Hay mucha preocupación por esa tesis que podría generar en un trancón adicional al que ya tiene el sistema en el pago de las EPS a los prestadores. Es decir, no hay irregularidades. Pues lo que estamos encontrando es que esos recursos que dice la Contraloría, que se le entregaron a las EPS y que sobraron porque no se destinaron a la pandemia, sí se destinaron a la pandemia. La Superintendencia de Salud investiga a la EPS Salud Total por haberle otorgado un préstamo a Audifarma. Derecho fundamental. Según la Superintendencia de Salud, la EPS Salud Total financió irregularmente la operación del gestor farmacéutico Audifarma. Tanto la EPS Salud Total como el gestor farmacéutico Audifarma ha encontrado ciertas irregularidades. Por parte de Salud Total, un pago de un anticipo por encima de los 70.000 millones de pesos al gestor farmacéutico Audifarma, y al interior de Audifarma unas cuentas que no cuadran, dado que este pago anticipado está siendo justificado al interior de Audifarma como un crédito, que además después genera unos pagos en contraprestación o en unos créditos a la EPS. El caso se emitió también a la Superintendencia de Sociedades. La decisión de la Corte Constitucional que tumbó el Código Electoral contempla un llamado de atención al Congreso y al ex registrador Alexander Vega. En medio del estudio constitucional del proyecto de ley estatutaria sobre el Código Electoral, la Corte Constitucional se percató de que en medio del proceso legislativo que se llevó a cabo en el Congreso, quedó en evidencia una participación al parecer activa del entonces registrador nacional Alexander Vega para que el Código pasara en el legislativo, lo que la Corte está calificando como un protagonismo indebido dado a su rol como funcionario público y no como congresista. Por eso en la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el proyecto de ley estatutaria del Código Electoral hay un fuerte llamado de atención al exregistrador nacional Alexander Vega. La Corte reprochó esa intervención que califica como indebida al desempeñar un papel que no le correspondía y que para la Corte podría configurar un abuso de poder. Incluso los magistrados en la discusión hicieron referencia al Código Penal en el punto de usurpación de funciones. La Corte también le hace un llamado de atención a las mesas legislativas del Congreso en Senado y Cámara por permitir ese tipo de participación de Alexander Vega. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló con vehemencia de que el gobierno no se reelegirá. Aseguró que se respetará el periodo presidencial. Una férrea defensa política hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Le tiene que quedar claro, aquí se tiene que mantener la figura de la prohibición de la reelección presidencial. Aquí tenemos que respetar el calendario electoral en Colombia. Mire lo que está pasando en los países vecinos donde la gente no sabe ni cuándo se eleccionan ni cómo. Aseguró que hay un grado de ficción en las críticas contra el gobierno por parte de la oposición. Eso que estén advirtiendo la catástrofe que se va a pasar por encima de la Constitución, una cantidad de ciencia ficción que se están inventando aquí unos sectores que no tienen más propuestas para hacer en el 2026, pongamos a hacerle propuestas a los colombianos. Cristo le prometió al Congreso que no habrá reelección ni cambio de periodo presidencial. La Corte Constitucional aceptó para estudio la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional. El caso le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que deberá estudiar de fondo la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional. Según el texto de la demanda, el debate en el Congreso sobre la reforma tuvo varios vicios de trámite. Dice que, por ejemplo, la Cámara de Representantes eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes. El magistrado le dio plazo de 10 días a los secretarios generales
representantes de Senado y Cámara para que presenten copia de las gacetas y las actas de las discusiones. Autoridades del Centro Cibernético de la Policía advirtieron sobre el aumento en los delitos informáticos en Colombia. En promedio, diariamente las autoridades reciben 195 denuncias por ciberdelitos, hackers que roban cuentas a ciudadanos. Llevamos más de 45.000 denuncias por los delitos informáticos. Esto es un incremento del 28% con referencia al mismo periodo de tiempo con el año anterior. El robo de información y de dinero de cuentas bancarias es lo que más se está presentando. El delito que más se presenta es el hurto por medios informáticos y este a su vez requiere de unas técnicas y unas modalidades que utiliza el delincuente. La más conocida, por ejemplo, el phishing, que es la suplantación de los sitios web para capturar los datos de las personas, bien sean las credenciales bancarias o bien sea llevarlos a realizar compras en lugares fraudulentos que asemejan ser uno real. Si usted recibe llamadas de números extraños o de otros países, mejor no las conteste. Hay que ser muy precavidos. Si yo no estoy esperando una llamada desde el exterior, pues es evidente que preferiblemente no debemos contestar. Van 220 capturas en 2024. En Valledupar, las autoridades buscan a los responsables del asesinato de 4 personas. Una tragedia sacudió al corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Valledupar, cuando 2 sicarios motorizados ingresaron a una vivienda y ultimaron con varios disparos a 4 personas que se encontraban en el lugar. Las autoridades investigan el hecho. Ya estamos haciendo todas las labores de investigación a través de las autoridades de policía y sus unidades especializadas como SIGIN, CIPOL y asimismo con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. Los primeros indicios que se nos informa es que presuntamente estas 4 víctimas se dedicaban a la comercialización y venta de estupefacientes. Según información de inteligencia de la Policía Nacional, estos homicidios tendrían su origen en una guerra de microtráfico y lucha por el control del territorio en esta zona del país. Autoridades del orden local y departamental anunciarán en las próximas horas una recompensa a quien entregue información que conduzca a la captura de los responsables de esta masacre. La Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá priorizar el caso por manipulación de testigos que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia le recordó al Tribunal Superior de Bogotá que el proceso por presunta manipulación de testigos contra el exmandatario prescribe en octubre de 2025. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, denunció un plan para asesinarlo. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que fue el Gaula del Ejército quien le advirtió de un plan delincuencial para acabar con su vida. Todo ha sido una información que recibe el Gaula del Ejército. Son ellos los que reciben la información de unas acciones en contra del alcalde de Bucaramanga. Son puestos en disposición de la Fiscalía. La Fiscalía adelanta una investigación y encuentra unos hechos puntuales alrededor del entorno en el que estamos. Y por eso digo, es la Fiscalía y la policía las que pueden dar más información de esa investigación. El mandatario entregó detalles de cómo exguerrilleros del ELN, EPL y de la banda delincuencial del narcotráfico Los Camioneros se infiltraron en su movimiento religioso para seguirlo junto a su familia. A un paso de convertirse en ley, quedó el proyecto que prohíbe el matrimonio y las uniones maritales entre personas adultas y menores de edad. Todos de manera afirmativa. Los 14 senadores presentes en la Comisión Primera del Senado le dijeron sí a la prohibición del matrimonio entre adultos y menores de edad. Es un momento para celebrar que los niños, las niñas de este país no sean casados con adultos y mediante un papel quede legalizada la pederastía. Es la 9ª vez que se presenta este proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas del Código Civil y eso pues llama mucho la atención. Afortunadamente es la primera vez que llega a tercer debate aprobado por unanimidad, así que la posibilidad que tenemos de que se apruebe en cuarto debate es altísima. No importa si el menor es hombre con hombre, mujer con mujer, es menor de edad. Los menores todos son menores y ninguna unión con menores de edad será permitida ahora por la ley colombiana. Para que salga a sanción presidencial, a esta iniciativa le falta último debate en la plenaria del Senado y de pronto conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes. La Personería de Bogotá reveló que este viernes vence el contrato del servicio de geolocalización de las llamadas a la línea de emergencias 123. No se podrá tener información del lugar de procedencia en tiempo real de cualquier comunicación.
En este documento, conocido en primicia por Noticentro 1 CMI, se evidencia el llamado de alerta emitido por la Personería de Bogotá a la Secretaría de Seguridad. Pues este viernes vence el contrato adquirido con la empresa estadounidense especializada en llamadas de emergencia Carmine y que dejará a la policía de la capital sin la posibilidad de conocer en tiempo real el lugar desde el que se está llamando para alertar por una emergencia. Este órgano de control advierte, a partir de la visita hecha el 8 de agosto de 2024, que la ciudadanía capitalina no contará con un aplicativo de geolocalización a partir de la finalización del contrato, lo cual podría conllevar a que las llamadas que reciban en el número único de seguridad y emergencias 123 de Bogotá no cuenten con la ubicación exacta del llamante. En el Consejo de Bogotá levantaron voz de alerta. El sistema que está contratado hoy le da una certeza de cercanía de 3 metros. Eso significa que si alguien llama, se dan cuenta que efectivamente no es una llamada de las que son falsas, la policía puede actuar inmediatamente. A pesar de la alerta emitida por la Personería y que hizo eco en el Consejo, desde la Administración Distrital aseguran que la finalización del servicio que prestaba ese contrato no afecta la operación de la línea de emergencias. Se vence mañana efectivamente, pero su ausencia no va a afectar en ninguna manera el sistema de atención y despacho de la ciudad, que sí es importante. La Secretaría de Seguridad ha trabajado durante estos meses en la estructuración de un nuevo proceso de contratación que le dé las mayores ventajas y prestaciones a la ciudad con un tipo de herramientas de esta geolocalización que aumenta las capacidades de prestación de servicios del C4. En la línea 123 en Bogotá se reciben al día más de 22.000 llamadas. La ONU determinó que las elecciones en Venezuela no cumplieron los estándares de integridad y transparencia. De otra parte, el grupo terrorista Hamás anunció que no participará de los diálogos para una tregua. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un panel de expertos electorales de las Naciones Unidas concluyó que las autoridades electorales de Venezuela no garantizaron los principios esenciales de transparencia e integridad fundamentales para unos comicios creíbles y que la falta de resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas. Hamás anunció que no enviará delegación a una nueva ronda de negociaciones para el cese al fuego, que fue convocada por los mediadores para mañana, con la que buscan liberar a los rehenes. El grupo terrorista manifestó que la decisión de la resistencia es unificada y no entablarán negociaciones que permitan al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ganar tiempo gratis. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado por los presuntos cargos de violencia física en contra de la ex primera dama Fabiola Yáñez. El fiscal confirmó la acusación y requirió más de 30 medidas de prueba para el caso. Ante esto, el mandatario renunció como máximo titular del partido justicialista. El proyecto de presupuesto de la Nación pasó la primera prueba en el Congreso y se salvó de ser devuelto al gobierno. Los partidos de la oposición criticaron al gobierno por la presentación de un proyecto que estaría desfinanciado no en 12 billones, sino en 26 billones de pesos. No sea irresponsable, ministro. Este presupuesto está desfinanciado, es insostenible. Usted me va a decir que hoy, en el 2024, la DIAN no ha sido capaz de generar el recaudo, pero sí va a generar 28 billones de pesos adicionales para el próximo año. Para que no nos vamos a suponer que son 12 nomás. O sea, que esa ley de financiamiento no tendría que ocuparse de 12, sino de 26.8. Es decir, como dicen en mi tierra, para peor la mejoría. Durante la discusión en las comisiones económicas incluyó una proposición para devolver el proyecto al gobierno con el ánimo de ser ajustado. Sin embargo, se deshizo el quórum decisorio y la propuesta no prosperó. Estamos frente a un presupuesto mentiroso. Y son 2 presupuestos mentirosos, y ahí yo quedo muy preocupado con el gerente del Banco de la República. Pensé que iba a tener más altura intelectual el día de hoy, doctor Villar. Desde la bancada del gobierno se respaldó el proyecto. La Contraloría advirtió sobre un desbalance en el presupuesto de la Nación para el 2025. La Contraloría analizó el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el 2025, que estima usar 523 billones de pesos y descubrió que presenta un desbalance de 12 billones. La alerta, según la Contraloría, es porque el presupuesto de inversión para el 2025 tiene una reducción del 17,4% con respecto a 2024, pasando de 100 billones para este año a 82,5 billones para el próximo. Lo que le tocaría al Ministerio de Hacienda y al Gobierno
nacional es hacer una ley de financiamiento para buscar esos 12 billones de pesos. Sin embargo, consideramos que esta ley de financiamiento debe revisarse muy bien para saber pues, cuál será la base gravable del país. Los sectores clave para reactivar la economía del país son vivienda y agricultura, y estos, según la Contraloría, presentan una sensible disminución en su presupuesto. Por eso la Contraloría le pidió al gobierno revelar cómo se estructurará la ley de financiamiento adicional para suplir ese faltante de 12 billones. La gran mayoría de los comerciantes no están de acuerdo con la imposición de inversiones forzosas a la banca. Así lo revela una encuesta de FENALCO. El presidente de FENALCO explicó las razones por las cuales el gremio de los comerciantes no está de acuerdo con las denominadas inversiones forzosas. Del 80% de los comerciantes rechazan esta iniciativa y básicamente la rechazan por muchas razones. Ya el solo hecho de llamarse inversión forzosa pues va un poco en contravía de la libertad de competencia, de las reglas de mercado. El dirigente gremial planteó alternativas. Entonces hay instrumentos de política pública, por eso hemos dicho que es mucho más importante que un gobierno trabaje con estímulos, con incentivos, con políticas públicas, a que tenga que trabajar con decretos o leyes forzosas que nada contribuyen a la economía. Analistas plantean fortalecer el fondo de garantías. El Fondo Nacional de Garantías podría perfectamente dar garantías a créditos, incluso subsidiados, que el gobierno nacional utilice para llegar a esos sectores que permitirían la reactivación. El presidente Gustavo Petro acusó al expresidente Iván Duque de provocar pánico económico con sus críticas a las llamadas inversiones forzosas. El jefe de Estado aseguró que el expresidente Iván Duque difunde noticias falsas y agregó que sus afirmaciones son un delito, llamando al pánico económico. Lo que han hecho con su mentira es acercar la banca a una salida masiva de ahorradores. No creo que lo hayan hecho por ignorancia o irresponsabilidad. El ahorro privado, este gobierno jamás lo va a expropiar, como demostramos en la reforma pensional. Por su parte, el expresidente Duque asegura que la iniciativa de inversión forzosa es riesgosa. La propuesta de inversiones forzosas es un mecanismo demencial, ya que representa una expropiación diferida. El presidente Petro reiteró que la inversión forzosa se hace desde hace décadas y aseguró que no se tocarán los ahorros de los colombianos. Y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, también se manifestó en contra de la imposición de inversiones forzosas a la banca. Un nuevo opositor para la idea del gobierno del presidente Petro de que el sector bancario haga inversiones forzosas para determinados sectores y estimularlos con crecimiento, salió hoy en el Congreso de la República, el presidente del Senado. Ese es un camino absolutamente equivocado. La inversión en Colombia cayó en el año 2003 en el 25%. Este año ya, el primer semestre ha caído en el 15%, porque los capitales van a los países donde sientan que hay estímulos a la inversión. Dice el senador Cepeda que las inversiones forzosas traen incertidumbre y alejan la inversión. ¿Y qué pasa si no hay inversión? Voy a decir una verdad de perogrullo. Si no hay inversión, no hay empresas. Si no hay empresas, no hay utilidades. Y si no hay utilidades, no hay impuestos. Y por eso el recaudo tributario está bajo. El gobierno está definiendo el texto del proyecto de ley de inversiones forzosas. La producción de la industria manufacturera cayó 4,8% en junio, según el DANE. El comportamiento de la producción industrial ha sido así en los últimos 3 meses. Abril, un aumento exponencial de 4,1% luego de 13 meses en negativo. En mayo volvió a caer 3,6% y en junio se reportó una cifra negativa de 4,8%. Seguido de la producción manufacturera cayó la explotación de minas y canteras 4,8%. La captación, tratamiento y distribución de agua cayó 1,1%. El suministro de electricidad y gas fue el único que aumentó en el 6º mes del año, 0,2%. Las ventas del comercio también registraron una disminución de 4,4% y el personal ocupado cayó 1,9%. La producción industrial de todos los sectores para el mes de junio en su variación anual fue de menos 4%. Cerca de 60 congresistas de la costa caribe protestaron contra las altas tarifas de energía en la región.
En bloque, senadores y representantes a la Cámara de la Región Caribe, a instancias del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se reunieron para tratar una vez más si logran conciliar la rebaja de las tarifas de energía eléctrica en su región. Estuvieron con Acolgen, Asociación Colombiana de Generadores de Energía. Las quejas fueron mayúsculas. Nosotros ya estamos cansados de los debates de control político y de estas mesas de trabajo. Estamos ya aburridos, no aguantamos una diapositiva más. Doctora Natalia, no solo con usted. En Valledupar estamos sometidos por cuenta de Afinia a la suspensión del servicio de energía casi todos los domingos y en ocasiones entre semana también. El pueblo ya arde, estamos al borde de un estallido social y no lo quieren ver. La gente está cansada de que le estén mamando gallo. La cadena de valor, desde generadores hasta el transmisor y el que vende la energía, además una energía de mala calidad, porque es que si nos vendieran una energía de buena calidad. Aunque esta semana han estado trabajando en renegociación de contratos, la presidenta Acolgen dijo que necesitan una resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Esa regulación la tiene que sacar la CREC para que eso se materialice y se materialice lo más rápido posible. Sin eso, nosotros podemos hacer todas las negociaciones y no se puede implementar. Hubo congresistas que incluso pidieron que el gobierno Petro intervenga en las electrificadoras. La Cámara de Representantes negó la moción de censura al ministro de Minas, Andrés Camacho. El jefe de la cartera de Minas pasó su segundo examen ante la Cámara de Representantes y fue negada la moción de censura en su contra presentada por sectores de oposición y centro. Camacho dijo que es una muestra de respaldo a su gestión. Esta es una cartera de enormes retos para el país, de enormes retos también para el programa de gobierno que venimos desarrollando. Es un espaldarazo para continuar trabajando especialmente en los resultados en materia de hidrocarburos, en la minería para la paz y la vida que nos hemos propuesto y por supuesto en transición energética. Así que el compromiso sigue intacto, seguir trabajando por los ciudadanos y ciudadanas del país. El ministro de Minas fue cuestionado por los congresistas por el manejo de la situación energética y minera del país, así como por las tarifas de energía en la costa. El grupo bicentenario que reúne a las entidades financieras del gobierno se convirtió hoy formalmente en un conglomerado financiero. Con la autorización dada por el superintendente financiero, hoy comienza a operar el conglomerado financiero público Grupo Bicentenario, con activos de 183 billones de pesos que lo ubican en el cuarto lugar entre los conglomerados empresariales del país. Para el ofrecimiento de soluciones financieras que promuevan el crecimiento en sectores claves de la economía colombiana, como la vivienda, comercio, infraestructura y agricultura. Este conglomerado público agrupa a 13 entidades que se unirán para impulsar proyectos estratégicos. Lo que estamos encontrando es que hoy esto puede multiplicarse si utilizamos las sinergias entre cada una de ellas y nos ponemos de acuerdo en los proyectos que vale la pena financiar. Los cafeteros del país buscan 50.000 personas para recolectar la próxima cosecha. Fue presentado en Manizales el Plan Cosecha, con el que se busca dar garantía al proceso de la recolección de café, que para esta época es la más importante del país, ya que se espera recolectar 1 millón de sacos de café en esta zona de Colombia. Los indicadores todos apuestan a que esta va a ser una cosecha de unos buenos precios, de que vamos a estar muy cercanos a los 2 millones de pesos la carga y que eso definitivamente dinamiza la economía del país y la economía de este departamento. Para esta cosecha se estima que se necesita alrededor de 50.000 recolectores del grano, por lo que se espera que lleguen personas de todo el país para ayudar en su proceso. Va a ser una cosecha histórica, va a ser una cosecha importante. El clima, digamos, nos mejoró las condiciones de los árboles de café y eso nos va a permitir tener una cosecha mejor. Son 2.000 hombres de la policía y el ejército los encargados de cuidar que este proceso de recolección se dé de manera tranquila y segura en el departamento de Caldas durante este fin de año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,51% a 1.350 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 5,27% a 18.380 pesos. La acción que más bajó fue la del Grupo Aval, con una pérdida de 3,51% a 412 pesos.
La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,16% a 8.740 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.021 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.449 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 34 centavos. El azúcar se transó en 17,97 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 18 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.040 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.